Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy hemos preparado un PowerPoint que vamos a hablar sobre los conceptos espirituales de la visualización y la audición. Para todos aquellos que queréis adentraros en el terreno de la meditación, la espiritualidad, la magia, esta pequeña base sobre la visualización y la audición es posible que os venga muy bien para vuestro estudio inicial. Quiero comentar unas pequeñas advertencias, precauciones para todos aquellos interesados en magia. Bien. Hay en la magia profundidades ciertamente complejas, chicos. Y para uno que no está preparado, el tratar de meterse en estas profundidades es la más necia de las tonterías. Pero para cualquiera que esté preparado para trabajar constantemente y evitar los riesgos innecesarios, hay todo que decir en favor de tal instrucción general. En cualquier caso, lleva implícita dentro de sí un mecanismo regulador perfectamente satisfactorio, como encontrará por experiencia personal cualquiera que vaya paso por paso y poquito a poco. Pues bien, uno de los pequeños pasos y primeros que hay que dar en magia y en espiritualidad es la capacidad de concentrarse, que hablaré en otros vídeos programas, la capacidad de respirar. Pero este vídeo concreto he hecho un PowerPoint sobre la visualización y la audición. He recogido dos libros importantes, uno de Franz Bardot y otro de Royal Knight. Bien, como íbamos comentando, para la visualización y para la audición es importante tener claro que el trabajo mágico con éxito es absolutamente esencial siempre y cuando el operador sea capaz de construir imágenes mentales, puesto que, como hemos visto, las fuerzas de la luz astral son dirigidas y controladas por tales imágenes mentales. Es por lo tanto evidente que el pretendiente a mago debe ganar destreza en esta construcción de imágenes, si es que ha de hacer algún trabajo efectivo. Hay varios puntos a recordar cuando se está comenzando a entrenar la mente a lo largo de estas líneas. Bien. Lo primero es que la mente se opone fuertemente a todo intento de entrenarla, y recurrirá a los más extraños de los trucos a fin de impedir a su poseedor que lo intente en modo alguno. Estos trucos psicológicos pueden variar desde un simple olvidarse de hacer el ejercicio hasta un sentimiento muy definido de jaqueca, palpitación y un malestar general. La mente juzga, y es usualmente de modo bastante correcto, que cualquier síntoma físico adverso no nos alarmará y tenderán por tanto a hacernos decaer en nuestro entrenamiento. La razón para este rasgo de la mente es simplemente que la mente es una criatura de hábito, y una vez que han sido establecidos dentro de ella ciertos patrones, tiende a trabajar exclusivamente a lo largo de estas líneas. Cualesquiera nuevas sugestiones que tienden a romper el estado de cosas existentes levanta una fuerte oposición subconsciente. Pero si preserva en el esfuerzo el estudiante, llega un tiempo en el que el nuevo patrón es aceptado, y de aquí en adelante será tan fácil o tan difícil para la persona concernida revertir el patrón anterior como lo fue adoptar el posterior. Bien, por tanto vemos que la mente es de hábito. ¿Cómo podemos mejorar y trabajar este entrenamiento? Los psicólogos modernos nos cuentan que es imposible detener el flujo de las imágenes mentales conscientes en la conciencia despierta y permanecer aún despiertos y conscientes. Pero los yogis dicen que es posible estar completamente despierto y al mismo tiempo mantener la mente perfectamente en blanco. Esto para ellos es una cuestión de experiencia personal. En la práctica se encuentra que es posible mantener la mente clara de imágenes y sin embargo alerta y preparada para actuar. Pero a fin de hacer esto, la mente debe ser entrenada, y la afirmación de los psicólogos omite tal consideración. Bien, aquí está esto que estábamos hablando. Aquí vamos a hablar de los dos métodos de creación mental. Bien, pues hay dos métodos diferentes de construcción mental, de dos formas, y cada uno complementa al otro. Así que el sendero de la verdadera sabiduría en estas materias cae entre medias. Ambos métodos deberían ser cuidadosa y persistentemente trabajados, y se encontrará que ambos tienen su justificación, de modo que uno es obstaculizado por la ausencia del otro.
En un caso del experimentador entrena la mente para construir alguna imagen, no demasiado simple, y tal construcción es llevada a cabo cuidadosamente. Podemos denominar a este método la creación de imágenes. La razón por la que la imagen no debería ser demasiado simple es que la mente requiere variedad, y pronto se cansaría de una imagen simple y tendería a alejarse de ella. Este es el primer tipo. El segundo tipo es la mente quieta que fluyan las imágenes. Bien. En el segundo caso, la mente es mantenida por la voluntad en una condición quieta y pasiva, y se permite que surjan las imágenes en la conciencia. Este método puede ser denominado la evocación de imágenes. Ahora bien, las impresiones recibidas a partir de los 5 sentidos físicos proporcionan un material excelente para el trabajo, y por el hecho mismo de que se derivan del plano físico, tienden a mantener la mente en contacto con las realidades objetivas de la vida física. Aunque solo nos hayamos referido en el título a 2 de las 5, las imágenes visuales y auditivas deben trabajarse a las imágenes de todos los sentidos. Los ejercicios siguientes, a lo largo de las 2 líneas ya indicadas, mostrarán cómo trabajar el entrenamiento, y cualquier cantidad de ejercicios similares puede ser diseñada por el experimentador mismo. Es bueno recordar que las imágenes vistas justo cuando estamos durmiéndonos o justo cuando estamos despertándonos son ambas del tipo de imágenes que surgen, conocidas por los psicólogos como imágenes hipnopómpicas e hipnagógicas. Cuando los dos tipos de ejercicio han sido practicados por un tiempo pequeño, se encontrará que hay una diferencia muy real entre ellos. El desarrollo del poder de visualización a lo largo de estas líneas del surgimiento de imágenes es facilitado grandemente por los ejercicios dados aquí, pero debe tenerse presente que la relación entre los niveles consciente y subconsciente de la mente, al ejecutar estos ejercicios, deben ser de los protagonistas de la carta del tarot. Esta cartita, la carta de los amantes, que quiere decir una cooperación feliz, no un intento de intimidar al subconsciente a la obediencia, no. Tiene que haber una correlación fluida entre consciente e inconsciente, hay que llevar una armonía entre los dos. Bien, en esta conexión merece la pena recordar los comentarios de un escritor sobre alquimia. Él dice, es Thomas Bagun, el escritor, publicado en 1650, y está hablando de un aspecto del subconsciente. El subconsciente solo se rinde al amor. En la carta del tarot arriba mencionada, la mujer mira al ángel de arriba, mientras que el hombre, que representa el nivel consciente de la mente, mira a la mujer percibiendo en ella como en un espejo el ángel que ella percibe directamente. Algunos sistemas modernos de concentración y visualización tratan de controlar el subconsciente por la fuerza, pero los resultados que obtienen son inconsiderables. Puesto que, sin embargo, los niveles subconscientes son afectados por las corrientes invisibles, psíquicas y psicológicas del universo, corrientes que trabajan en la esfera magnética de la Tierra, se encontrará en la práctica que hay momentos en los que es mucho más fácil que en otros establecer el necesario contacto entre los niveles consciente y subconsciente, y todo aprendiz del arte mágico debería anotar cuidadosamente estos tiempos y dibujar una carta de sus fluctuaciones. Entonces, comparando su carta con los datos objetivos, encontrará que las posiciones de los planetas y de la Luna parecen estar vinculados con ciertas fases de la vida subconsciente. Si estos trabajos se hacen persistente y concienciadamente, los periodos secos, cuando el trabajo con las imágenes parezca casi imposible, podrán ser probados y preverse contra ellos. Es estúpido tratar de nadar contra la corriente, aunque a veces esto debe hacerse deliberadamente a fin de desarrollar independencia de acción. Es por eso que el hombre sabio rige sus estrellas, el tonto las obedece. Esto es verdad, pero en esto, como en todo trabajo mágico, la discriminación es la primera virtud. La virtud real es saber cuándo y cómo actuar o abstenerse de la acción. Pero para el principiante es bueno que observe la serie de mareas y trabaje de acuerdo con ello. En fecha posterior podrá ensayar las aguas más profundas y nadar contra la corriente si es necesario. La ejecución regular y concienzuda de permitir que surjan las imágenes tenderá a establecer un canal por el que muchos conflictos mentales, que hasta entonces estaban guardados en el inconsciente, puedan salir a la luz del día de la mente consciente. Esto es para bien, pues permite a la autoconciencia tratar tales represiones, derribarlas y restaurar la energía psíquica atrapada que las anima de vuelta al río general de energía, incrementando así la fuerza disponible del individuo. Hay en el trabajo mágico una operación conocida como exorcismo, por el que los espíritus malignos son sacados del individuo o lugar infestado por ellos. La Iglesia cristiana, en sus ramas más viejas,
practica también tal exorcismo como lo hacen también muchos espiritistas. Pero sea un mago, un sacerdote o el líder de un círculo de rescate espiritista, una cosa ha de hacerse si es que el exorcismo ha de ser efectivo. El espíritu a exorcizar debe ser traído a condiciones materiales tanto como sea posible. No es posible exorcizar un espíritu que no está ahí, así que la vocación debe preceder siempre al exorcismo. Ahora bien, la práctica de permitir que surjan las imágenes significa que los complejos reprimidos, que son grupos mentales semi-independientes y pueden por lo tanto ser legítimamente personificados como espíritus, son evocados y comienzan a elevarse. Y al comienzo parece, esto es interesante, y al comienzo parece probable que la conciencia despierta puede ser ahogada en el mar subconsciente que se eleva. Esto es muy interesante. Vamos a repetir esto. La práctica debe permitir que surjan las imágenes que son grupos mentales semi-independientes y pueden por lo tanto ser legítimamente personificadas como espíritus. Son evocados y comienzan a elevarse, y al comienzo parece probable que la conciencia despierta puede ser ahogada en el mar subconsciente que se eleva. En una fecha posterior debe intentar tal inmersión, por una inmersión voluntaria del volador. Deberían hacerse notas de los complejos que surjan durante el periodo que estamos haciendo estos ejercicios. Y debe recordarse que conforme se libera la energía psíquica que estaba atrapada en esos complejos, tendrán lugar en la conciencia algunas fluctuaciones emocionales bastante violentas. Esta fase, que es una etapa definida en el sendero del autoconocimiento, debe ser esperada siempre y deben hacerse los preparativos para tratar con ella. Es el periodo en el que la escoria y la espuma, mencionada por los alquimistas, comienzan a elevarse a la superficie. Pero el aprendiz no debe pensar que una vez que esta espuma mental ha dejado de elevarse, el proceso de purificador o de purificación está complejo. Habrá siempre un proceso purgante, conforme el ser avanza a los niveles superiores. Pero la primera purga es la más obvia, las últimas son las más sutiles. Aquí llegamos a uno de los usos del método de la creación de imágenes. Si la mente ha sido entrenada para construir a voluntad imágenes definidas, podrá entonces construir barreras que impedirán la intrusión indeseada de estos pensamientos y emociones que surjan, y mantener así el campo mental claro para cualquier cosa, que puedan surgir de las profundidades o descender desde la cima de las conciencias. En la creación de imágenes construidas deliberadamente por la mente consciente. En el primer caso, lo que se requiere es una cierta maña psicológica de controlar la mente. En el segundo caso, la aplicación persistente de la voluntad y la facultad de visualización. Consideremos ahora el primer ejercicio en la construcción de imágenes. Es muy simple, un juego de King, tal como está registrado en el libro de King de Rudyard Kipling. Aquí está. Se pone unos cuantos artículos en una bandeja y se cubren con una tela. Entonces se retira la tela y el experimentador mira por un minuto a los objetos surtidos. Entonces la bandeja es cubierta de nuevo y el estudiante escribe la descripción de tantos artículos como pueda recordar y su posición en la bandeja. Esto suena muy simple, pero en la práctica real es mucho más difícil de lo que parece. Estos ejercicios revelan a menudo al estudiante algunos de los puntos débiles de su funcionamiento mental. Por ejemplo, si encuentra que ciertos artículos son olvidados casi invariablemente cuando se usan en este ejercicio, puede estar bastante seguro de que es debido a algún acontecimiento psicológico en su mente y no es simplemente casualidad. Usando el objeto así indicado como el punto de partida de una meditación, puede ser capaz de extraer de las profundidades del subconsciente el complejo de pensamiento particular que está causando el trastorno. Cuando la emoción reprimida atrapada en este complejo ha sido descargada, se encontrará que el objeto conectado con él ha cesado de ser de algún modo diferente de los otros artículos usados en el ejercicio. Cuando se ha alcanzado una relativa eficiencia en este ejercicio, puede comenzarse el siguiente. Realmente puede comenzarse al mismo tiempo, si el aprendiz de mago tiene el tiempo necesario para dedicarse a ello. Incidentalmente, estos ejercicios pueden ser intentados en cualquier momento que sea conveniente, pero si puede apartarse un tiempo regular para ellos, tanto mejor. Hay mucho que decir en favor de usar un tiempo definido para el trabajo, pero bajo las condiciones prevalecientes alrededor del estudiante puede ser imposible hacer esto. Esto no debería considerarse como un gran inconveniente, pero los ejercicios deberían ser llevados a cabo cuando sea posible hacerlos. La ingenuidad del aprendiz puede usarse para adaptar a los ejercicios a su trabajo diario. Por ejemplo, un almacenista podría hacer su trabajo a lo largo del ejercicio de juegos de King, y conforme gana en destreza se convertirá en un mejor almacenista.
El siguiente ejercicio consiste en adquirir la peculiar maña de enfocar la percepción, un poder mental cardinal, y se realiza así. Estos son ejercicios ya de la Golden Dawn, la orden hermética de la aurora dorada, que está en el volumen 4 escrito por MacGregor Matter. Son ejercicios básicos de nivel 1, pero que es importantísimo para el avance inicial, porque si se empieza por el tejado, pues puede dar lugar a desórdenes psíquicos. Esto no lo estoy leyendo del libro, sino que lo digo yo. Es así. Continúo leyendo. Transfiere el esfuerzo vital desde el nervio óptico a la percepción mental o visión con que el pensamiento como diferente, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de la Golden Dawn, pero voy a explicarlo mejor con palabras más claras. Bien. Esta fue la instrucción dada por la Golden Dawn, en conexión con lo que se conocen como las visiones del Tathva, pero como ejercicio mental puramente es del mayor valor. Realmente es doble, pues debería practicarse también al revés. Deberían hacer esfuerzos por transferir un cuadro mental a la objetividad aparente que pueda ser visto, aparentemente el ojo físico. Realmente, desde luego, no es visto por el ojo físico. La visión vista por un vidente o clarividente en un cristal o espejo negro es un ejemplo de tal cuadro mental proyectado. Es bueno recordar que es una proyección deseada o voluntaria, pues es una característica de ciertas formas de psicopatología que tales proyecciones de cuadros mentales le ocurran al paciente, pero son involuntarias. Es bueno, por lo tanto, que el estudiante disponga de este ejercicio particular de tal forma que nunca lo haga un acontecimiento enteramente voluntario. Nunca debería hacerse excepto cuando se desea hacerlo, y nunca debe ser cuando se esté ocupado con las tareas mundanas ordinarias. Asimismo, y esto también es importante, se debe seleccionar cuidadosamente el cuadro de pensamiento que se desea proyectar, y no se debe permitir, al menos por este ejercicio, que se use cualquier imagen casual. El escritor presente ha encontrado que uno de los mejores modos de llevar a cabo la primera parte de este ejercicio es situar, esto es importante, es situar el objeto en una buena luz sobre una superficie monócroma. Es decir, lo voy a explicar con mis palabras. Podemos coger, por ejemplo, un mantel blanco y ponemos en el medio un redondel negro. Y desde ahí es donde vamos a intentar visualizar un objeto. Podemos elegir primero objetos simples, como puede ser un cilindro, que intentemos proyectarlo en ese objeto. Podemos elegir pues un cuadrado, una esfera, objetos simples que intentemos proyectarlos con la mente. Y es interesante para proyectarlos coger una especie de catalejo, de tubo, donde cerremos un ojo y con ese ojo cerrado proyectemos la imagen mental que queremos a ese fondo blanco-negro y proyectarlo sobre el círculo negro. Es interesante para hacer la distinción de colores. Bueno, continúo leyendo. Entonces, aquí hablo de la cartulina. Sobre una superficie monócroma hay que proyectar, sea clara o oscura, y usar un tubo de papel o cartulina de unas 8 pulgadas de largo y 2,5 pulgadas de diámetro interno con el que mirarlo, usando alternativamente los ojos izquierdo y derecho, o el tubo puede hacerse rectangular, de modo que ambos ojos puedan usarse al mismo tiempo. Entonces, conforme el objeto es mantenido fijamente en el campo de visión, los ojos deberían ser desenfocados ligeramente, como hacemos a veces cuando estamos soñando despiertos, y el cuadro visual ha de ser traído aparentemente dentro de la cabeza. Este es un truco psicológico que solo se adquiere usualmente después de gran cantidad de esfuerzo y fracasos. Aquí también habla de la inversa. Aquí está hablando de que podemos mirar un objeto fijamente por el tubo, lo desenfocamos y intentamos que ese objeto venga a la mente. Lo retenemos en la mente, luego quitamos el objeto donde estaba y luego lo proyectamos. Esto es interesante. Bien. Cualquiera de todas formas que tengáis alguna duda en la explicación de estos ejercicios, pues podéis preguntarme. Una vez que se ha traído este cuadro dentro de la cabeza, como decimos, se retira el objeto y una vez mirando por el cilindro en cada uno de los ojos, se intenta proyectar en el lugar donde estaba el objeto, es decir, en ese fondo blanco con superficie negra. Bien. Este es un truco psicológico que solo se adquiere usualmente después de una gran cantidad de esfuerzos y fracasos. Es análogo a la maña de aprender a mantener el equilibrio cuando intentamos por primera vez montar en una bicicleta. Una vez que se ha conseguido la maña, se encontrará que cada vez es más fácil traer esta imagen visual adentro de la presión mental. Aquí está el desarrollo posterior.
Durante los primeros intentos, solo ligeramente, el cuadro mental concernido tiene que estar con los ojos cerrados y mientras tanto, una vez se ha conseguido fácil mantenerlo en la mente con los ojos cerrados, debería ensayarse la mitad complementaria. El objeto escogido debería ser observado y la percepción transferida de modo usual al escenario mental subjetivo. Mientras tanto, debería haberse puesto una superficie monócroma, lo que hablábamos, tal como un disco blanco sobre un entorno negro, un disco negro sobre un entorno blanco o un cristal, un espejo cóncavo negro, de modo que el estudiante pueda usarlo como escenario sobre el que proyectar su cuadro mental. Debería ahora abrir sus ojos lo suficientemente como para ver el disco o espejo, aunque debería estar en una luz tenue, mientras mantiene aún el cuadro en el escenario mental. Entonces, por un esfuerzo quieto y calmo de la voluntad, debería proyectar el cuadro hacia afuera sobre el escenario. De nuevo hay que conseguir una maña psicológica, pero una vez se ha conseguido y estabilizado por la práctica subsiguiente, se ha dado un gran paso adelante. Una etapa posterior en esta proyección mental es una que no se encuentra a menudo fuera de las logias ocultistas. Es posible si el mago tiene algún tipo de cuerpo materializador o puede emplear un medium materializador. Hacer que tales imágenes mentales se vistan de sustancia ectoplásmica y se vuelvan visibles a los sentidos físicos de todos los presentes. Bueno, esto es el clásico truco por el que los magos deslumbraban. Sabían utilizar el ectoplasma y creaban imágenes a través de su mente, usaban con el ectoplasma imágenes mentales que todo el mundo podía ver. Esto en la India todavía dicen que se siguen viendo, de los faquires, pero bueno, yo la verdad no he tenido la oportunidad de ver a nadie que tuviera esta capacidad, pero sí tengo la total convicción de que existe. Esto está registrado en muchísimos anales de la historia de la magia. Bien. Pues como decimos, es la radiación telepática. Aquí la imagen proyectada, localizada en un punto del espacio, se convierte en lo que los investigadores psíquicos denominan un centro fantasmagenético. Y la radiación telepática simultáneamente la induce como una alucinación colectiva en los que están a su alrededor. De nuevo, esto no se experimenta usualmente fuera de las logias, excepto de modo aparentemente accidental. Esto es, por ejemplo, la operación de invisibilidad, que está basada en esta técnica de sustancia ectoplásmica, pero esto ya os digo que es muy poco usual. Por ejemplo, en Oriente es típico estos escudos acásicos de ectoplasma. En el caso de la invisibilidad es una operación puramente mental, pero para aquellos magos muy avanzados. Si por lo tanto quien desea pasar desapercibido adopta tales maneras o altera cualquier apariencia inusual, esto es un truco, por ejemplo, si queréis ser menos percibidos en vuestro entorno cuando vais por la calle, adoptar una manera de andar distinta, diferente, pensar de forma diferente, altera cualquier apariencia que seáis vosotros mismos, haceros inusuales, y así de alguna forma pasaréis más desapercibidos. Esto simplemente es una sugestión. También la ocultista Dion Fortune denominó esta operación el hocus pocus psicológico, y así puede ser. Bien. Como continuamos, hasta aquí hemos tratado de la construcción visual de formas, pero el entrenamiento del mago se extiende a todos los sentidos. La técnica que hemos dado aquí para el trabajo visual debería extenderse para cubrir a todos los sentidos. En la práctica se encontrará que la escala usual de éxito en estas evocaciones estará encabezada por las imágenes visuales audibles. En el entrenamiento para hacer imágenes audibles es de gran ayuda la utilización de un sonido está aquí, como estamos hablando de las telepatías, ejercicios de audición. Bien. Pues estamos hablando que es de gran ayuda utilizar un sonido en disminución gradual, tal como la nota de un tenedor vibrando, y la proyección de las imágenes auditivas es ayudado usando el viejo truco gitano de escuchar el mar en las grandes caracolas marinas, tan comúnmente usadas como ornamento en tiempos victorianos. Si deseamos proporcionar un escenario auditivo más moderno sobre el que podamos proyectar nuestra imagen auditiva, podemos usar un par de auriculares que estén energetizados por una corriente eléctrica de modo que den una nota constante en los auriculares y puedan ser ajustados de modo que permitan usarse diversas notas. Estas variaciones en el escenario auditivo es la analogía en sonido de los colores relampagueantes usados en las meditaciones basadas en el jeroglífico del árbol de la vida. Igual que sucede con el trabajo visual, sucede en el auditivo. Deben dejarse de lado absolutamente las proyecciones auditivas involuntarias. Si persisten
Una visita a un buen psicólogo, preferiblemente uno de la escuela de Jung, resulta adecuado junto con una sensación inmediata de todo trabajo mágico. No es parte del entrenamiento mágico que uno adquiera nuevos poderes a expensas de su cordura. Es por esta razón que las escuelas y órdenes ocultas genuinas insisten en que cualquier psíquico natural que desea unírseles debe cerrar sus facultades hasta que haya sido entrenado concienzudamente a lo largo de la línea oculta, y la experiencia ha demostrado la necesidad de esta regla, que se encuentra en las tradiciones tanto oriental como occidental. Bien, al hacerse los ejercicios auditivos, un método muy bueno es el siguiente, que ha sido usado con éxito por el escritor presente. Implica la cooperación con un asistente simpático, un amigo que os caiga simpático, por ejemplo, chicos. De modo que bajo ciertas circunstancias puede estar fuera del alcance, pero que cuando se pueda usar es muy efectivo. Que el ayudante cuya voz debe serte familiar hable lentamente su voz normal, tomando algún trozo de poesía o alguna pieza general de lectura. Usando el mismo método que en el trabajo visual, transfiere la percepción a los niveles mentales. Después de un minuto, el ayudante debería cesar de hablar y permanecer quieto. Cuando la transferencia de la percepción auditiva se ha vuelto bastante sencilla, debería intentarse la proyección inversa, usando la caracola o auriculares y proyectando las imágenes auditivas hasta que parezcan objetivas, es decir, con la caracola puesta en el oído, que emite una especie de ruido blanco, intentar recordar esa conversación y proyectarla. Y luego, de una forma inconsciente, dejar que la conversación continúe. ¿Qué os estaría diciendo? Fluirla. Esta es la etapa posterior que vamos a hablar. Una etapa posterior, cuando esta habilidad ha sido conseguida, al menos en alguna medida, es escuchar imaginativamente a alguien cuya voz nos es familiar dando una charla. La charla debería ser formulada primero por ti mismo, pero en algún momento o punto de ella deberías cesar de formularla y simplemente escuchar mentalmente. El subconsciente llevará adelante la charla y tú simplemente la escucharás. La etapa final de esto es cuando las imágenes auditivas son proyectadas y oyes la voz aparentemente de modo objetivo. De nuevo la advertencia. La proyección de las imágenes auditivas debe ser voluntaria y bajo el control del ser despierto. Este ejercicio es de valor incalculable cuando el estudiante ensaya el trabajo del método caldeo, cuando son vibrados los nombres de poder, cuando el entrenamiento mental ha sido llevado a un alto grado de eficiencia, las imágenes visuales y auditivas que surjan podrán ser usadas. Aquí están las palabras de poder. Bien. Podrán ser usadas por un alto grado de eficiencia. Las imágenes visuales y auditivas que surjan podrán usarse para propósitos de comunicación entre los niveles conscientes y subconscientes, usando esas palabras de poder. Y la supraconsciencia de la naturaleza del estudiante tomará la base del psiquismo voluntario y controlado que se requiere para los alcances más profundos del trabajo. El estudiante, a partir de su propio ingenio, será capaz de construir ejercicios similares para los otros tres sentidos. Es importante relajarse concienciadamente antes de intentar estos ejercicios, y debería emplearse la respiración lenta y profunda a fin de reducir la velocidad excesiva de la acción mental. Si estos ejercicios se llevan a cabo metódicamente hasta que se consiga la destreza, el aprendiz de mago estará equipado para la siguiente etapa de su entrenamiento. Y aquí, pues bueno, las palabras de poder, un breve esquema, ya para no hacerlo más largo, esto lo voy a resumir. Esto, bueno, aquí estaríamos hablando del tetragramatón, de los cuatro elementos que forman el pentagrama, y de aquí pues las palabras de Yahvé. Dios es el verbo, es por eso que el verbo es lo que crea el verbo de Dios creó un universo, y el verbo mental crea nuestra realidad. O sea, hay una correlación entre lo que es arriba y lo que es abajo. Entonces es el verbo siempre lo que crea las formas. Hay una correlación importante. Por eso Dios decía: yo soy el que siempre está deviniendo. En Cábala, los nombres y las palabras de poder juegan un papel muy grande. Sistemas de magia. Esto es bueno, es un adelanto de lo que veremos posteriormente. En Oriente están los mantras. Nosotros, a base de repetir mantras, nos damos mensajes subconscientes. Hay una exposición completa en la obra La Guirnalda de Letras. Es muy recomendable. Los gnósticos pusieron mucho énfasis en la eficiencia de nombres y sonidos. Bueno, los gnósticos fueron un grupo de los primeros cristianos que metían gran parte del ocultismo dentro del cristianismo y posteriormente se fueron dividiendo. La lengua enoquiana, que fue la que inventó John Dee, inventó un lenguaje para hablar con los ángeles, con un alfabeto totalmente propio. Pues bueno, la han usado muchos ocultistas y magos, algunos con resultados catastróficos y otros con resultados bastante positivos de comunicación angelical, pues porque por lo visto fue una canalización que tuvo
pues de un ángel y creó una lengua totalmente verdadera, pero para aquellos que están iniciados. Se creía que era la lengua hablada en el paraíso. Fue la que dominó la naturaleza. Aquí hablamos también de los Chasidin, una secta de Polonia. Lo usaron también este sistema de lengua noquiana y la Golden Dawn. Y luego su vástago, la Estela Matutina, que fue creada por la gran Dion Fortune, que algún día me gustaría hablar de ella porque tiene novelas preciosas, muy leídas en la Wicca, que luego fue una fundadora de las primeras órdenes de Wicca y luego es fundamental para cualquier grupo ocultista. Bien. Y ya para terminar, pues como estamos hablando, las vibraciones establecidas en la materia no son todas audibles al oído humano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que nosotros solo vemos una pequeña escala de la realidad, igual que vemos fragmentos de onda. El sonido viaja a través del aire, agua, tierra y todas las sustancias materiales. Estamos bañados por un mar de sonidos, aunque no los oigamos. Esto es interesante. Mr. Watt, Duncan Hood, inventó el eidófono. Es una adaptación de las figuras Chidai. Se demuestra que afecta a la materia del entorno. El sonido continuado de una nota particular tiende a establecer vibración simpática en la materia del entorno. Esto es como, por ejemplo, cuando vibramos un tenedor. Esto es un buen momento para el trance y meternos ideas subconscientes, por ejemplo. Es mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio en la vida, y por eso es importante el dominio de los sentidos. Las palabras y los nombres en el trabajo. Aquí ya no estoy leyendo el libro porque si no el vídeo se alargaría mucho. El valor de las palabras y los nombres crean dos cosas. Por un lado está su propio poder intrínseco como formas vibratorias de energía con correspondencias. Es decir, esas palabras han sido empleadas a lo largo de los siglos y tiene una carga psíquica que se almacena en las formas de pensamiento. Por ejemplo, en una habitación cuando ha habido mucho dolor, mucha tristeza, pues eso se queda almacenado, esa energía, ¿no? Son ahí un poquito las dos diferencias. Vamos a repetir que esto es interesante. Por un lado está su propio poder intrínseco como formas vibratorias de energía con correspondencias. Es la usada por los tiempos. Por ejemplo, la palabra Elohim de Dios ha sido usada en los tiempos, por lo tanto tiene una carga magnética que al ser pronunciada pues se conecta con esa energía. Y luego está, por otro lado, la carga psíquica que se almacena en las formas de pensamiento. Es decir, la gente, por ejemplo, tiene unas formas de pensamiento del inconsciente colectivo. Por ejemplo, patrones mentales que tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, las formas corrientes de pensar. Es necesario vivir en sociedad. Es yo qué sé, para algunas personas, el que no le gusta el fútbol no es normal. ¿Qué tal? Eso crea una carga energética, de alguna forma, y se almacena. O sea, tenemos un inconsciente colectivo que nos conectamos entre todos y de alguna forma crea una fuerza inconsciente. Y luego está la carga psíquica en el ambiente. Por ejemplo, en una casa donde ha habido pues de depresiones, donde continuamente se ha pensado en ello o se ha estado en ese estado, pues esa es una carga psíquica que queda en el ambiente. Y al revés, sitios donde ha habido mucha alegría, pues se queda en el ambiente. Es por eso que hay unos sitios donde nos dará mejores energías psíquicas que otros. Luego el sueco Swedenborg habla de que los diferentes planos están cada uno separado del otro, pero hay dos puntos de contacto. O sea, que los distintos planos se pueden contactar entre ellos mediante el correcto funcionamiento del psique, ¿no? De cómo contactar primero con el subconsciente contacta con las realidades superiores. Esa mezcla, porque todo en la materia está vivo y tiene su grado de conciencia. Aquí habla de las teorías budistas de que la roca tiene su propia conciencia, el vegetal, el animal, de todos los campos de vida. Y es por ello que todo está interrelacionado. Todos somos una esencia, en el fondo, de la chispa divina, de la mónada, que es cuando Dios puso a los ángeles y a los arcángeles para legislar las leyes del funcionamiento de los elementos. Por ejemplo, los encargados de los elementos aire, agua, tierra, viento. Y luego puso además a los elementales, que son seres que simplemente ejecutan que están totalmente a las órdenes de los ángeles y tienen muy, muy poca unidad de acción, simplemente ejecutan órdenes. Bueno, esto lo estoy diciendo un poco de mi cosecha, y es el trabajo más cercano ya con los magos de cierto nivel, el contacto con los elementales, para que de alguna forma puedan servir ciertos fines según en el plano que se trabaje. Si estás trabajando, por ejemplo, en Cábala, en algún Sefirot, o si estás trabajando con los elementos en alguna clave de elemento de aire o de agua, etc. Bueno, esto hablaremos posteriormente. Pero aquí simplemente decir que todo está relacionado y que todos somos uno. Bien,
Si la palabra es vibrada por el grupo, los resultados serán correspondientemente mucho mayores. Y no solo la suma matemática, sino mucho más grande que eso. Aquí habla de la importancia grupal en la meditación, que los resultados se multiplican. Bien, al vibrar, la voz debe ser hecha tan vibrante como sea posible, descender y mantener la idea en la mente. Por ejemplo, esto es, cuando se está recitando vibraciones de mantra, pues es mucho mejor hacerla de esta manera, con la idea siempre en la mente. Es importante el ritmo, el tono y sonidos vocales y consonantes. Hay sonidos que afectan a la subconsciencia. Esto conozco a una persona de musicoterapia que esto lo sabe muy bien y cómo se puede ayudar. Son como condimentos de la comida, cómo nos puede sentar bien. Por ejemplo, el canto gregoriano. El canto gregoriano tiene un compás sin líneas divisorias y es extraordinariamente eficaz. Porque esto realmente llega al subconsciente. Pero necesita reiteración. O sea, repitiendo, ¿no? A base de repetidos son los mantras. En occidental es un tono más brillante. En los mantras es medio tono más bajo en Oriente, el tono primitivo. Usar nuestro personal apodo, que es el resultado de la percepción subconsciente por parte de nuestros compañeros estudiantes. Esto lo dijo el poeta Tennyson. Poema del viejo sabio. Y más de una vez, hijo mío, me senté completamente solo, dándole vueltas dentro de mí a la palabra que es el símbolo de mí mismo. El límite mortal del ser se perdió y pasé al innombrable, como una nube se funde en el cielo. Esto, podría ser de una proyección astral. Y con esto ya terminamos lo que es la charla. Pues muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.